a el caso, la conveniencia que tenga el caso, tres criterios. El criterio restrictivo es el que se calcula promediando las horas extras laboradas o trabajadas en forma mensual. Generalmente es cuando el trabajador no tiene jornadas regulares. Entonces trabajó un día 7 horas, otro día 8 horas, otro día 9 horas. Entonces se calcula el promedio mensual. ¿Cuántas horas trabajó todo el mes dividido la cantidad de días laborales del mes? Me sale un promedio de horas. Promedio de horas. A ese promedio de horas voy a dividir la remuneración por ese promedio de horas para poder tener el valor hora, que es lo que estoy buscando. Luego tenemos la determinación global, para mí la que más me gusta y la más fácil, que es aquella que utiliza como parámetro para determinar la cantidad de horas lo que establece el convenio colectivo de trabajo. Esto quiere decir que si el convenio colectivo de trabajo establece 176 horas, 192 horas o lo que sea, con ese parámetro voy a calcular el valor hora. La remuneración base de cálculo dividido las horas mensuales dispuestas por el convenio colectivo de trabajo. Y la última es la determinación vacacional, si bien por ustedes la más conocida, no siempre es la más exacta ni puede ser utilizada. ¿Qué se hace? Tomando la remuneración base de cálculo, dividiéndola por 25. Por eso se llama determinación vacacional, porque se calcula dividido 25 como lo dice vacaciones. Y a su vez, ese cálculo se lo divide por la cantidad de horas de la jornada. O sea, este método lo que calcula es tener en consideración que de los 30 días del mes, en promedio o aproximadamente 25 son laborables. Entonces hace remuneración dividido 25 para determinar la remuneración diaria, y de allí dividido cantidad de horas que va a determinar entonces valor hora. ¿Por qué hablo de allí dividido cantidad de horas? Porque depende si la jornada es de 7 horas, 8 horas, 6 horas. Entonces todo dependerá. Lo que no pueden hacer cuando calculan horas extras es no tener en cuenta la base de cálculo, porque hablábamos que la base de cálculo son todos aquellos conceptos que integran la remuneración habitual, más todos los adicionales de carácter permanente. Y vimos como ejemplo la antigüedad como adicional de carácter permanente. Entonces, en primer lugar, determinar la base de cálculo. Basta de calcular las horas extras sobre el básico. No es así. Me he cansado de ver exámenes, sobre todo los exámenes libres, que a veces son los alumnos que no pueden cursar la materia y que estudian sin una guía que los pueda marcar cuáles son las cosas más importantes, hacen básico dividido 200. No siempre es dividido 200. Porque si la jornada no es de 8 horas, no se divide por 200. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. En la práctica, disculpe, profe, la molesto. En la práctica de la clase anterior hubo una discusión con respecto a la última clase. Usted dijo que si una persona trabaja más de 8 horas, considerándola legal, y que en la semana no supera las 48 horas, igualmente esa hora iba a ser considerada como horas extras porque superó la diaria. Y en práctica, Liliana, yo dije eso. eso interpreté yo, disculpe por eso. Por eso le consulto. A ver.
que una... ¿Quién interpretó o quién puede comentarle a la compañera de lo que ella está diciendo? ¿Qué fue lo que se dijo? ¿O todos entendieron lo mismo? No, profe, yo entendí. En realidad hubo dos profesores con criterios distintos. Y yo incluso ayer consultamos en laboral y también hubo dos profesores con criterios distintos. Dios. Bueno, a ver, ¿quién estaba hablando conmigo recién? ¿Ani? No. Yo, profe. ¿Viviana? Sí. Bien. Viviana, en principio no recuerdo haber dicho que si trabajas más de 8 horas, porque te tuve que haber dicho si trabaja más de 9. ¿O no dije eso? Puede ser. Sí, eso dijo. Está en la diapositiva, por eso te digo. O sea, la ley establece, tanto la ley de contrato de trabajo como la ley de jornada, un límite diario de 8 horas y un límite semanal de 48. La ley. Por convenios colectivos, esto puede ser menor, nunca mayor. Pero a su vez, yo les explicaba que la ley de jornada, la 11.544, establece que en función a las facultades de organización, creo que se lo dije así, el empleador puede disponer una jornada de 9 horas. 9 horas, 5 días a la semana, por ejemplo, se hacen 45 días. Y 3 días más el sábado son 48 horas. No supera las 48. Pero sí supera 8 horas por día. Y les comenté, hasta 9 horas por día no se abona horas extras. Más de 9 horas por día sí se abona horas extras, aún el caso en que no supere las 48 semanas. Bueno, esa es la pregunta. Porque creo, a ver, que mis compañeros me corrijan, de que la discusión era, por más de que se supere la diaria, sea 8 la legal o 9, si no supera las horas semanales, no se paga horas extras. Sí, esa fue la discusión en el práctico, que si superaba las 48 horas semanales recién se le iba a pagar las horas extra, y otro profe decía que como supera la jornada establecida por la ley, se le debería pagar horas extra. ¿De qué caso estamos hablando? Era el práctico 6, caso 2. Ya número 6, el de Ernesto Aynace. Exactamente. En principio, no pierdan de vista que lo que estaban practicando en esa oportunidad era feriados, no feriados, perdón, descanso compensatorio y determinando la cantidad de horas. Entonces, un ejercicio hacía mención a trabajo mixto, diario y nocturno. ¿Y cómo se adicionan 8 minutos a la jornada diaria? Eso lo practicaron en el primer ejercicio. ¿Cómo se hace para adicionar, para contar? Una cosa es hora reloj, otra cosa es el horario legal de una jornada nocturna que vale 1 hora 8 minutos, ¿sí? Distinto a una jornada diurna. Entonces aprendieron ese mecanismo de sumar 8 minutos más y de calcular que no es lo mismo hora reloj a el cómputo de la hora legal que corresponde a jornada nocturna. Por lo tanto, en ese ejercicio pudieron haber visto que correspondía horas extras, porque trabajó 1 hora 8 minutos cada hora nocturna. ¿Lo hicieron así o no? Estamos hablando del ejercicio 1, ¿no? Sí, profe, sí lo hicimos. El primer caso. ¿Sí? Sí, profe, así fue. Bien.
El segundo caso se refería a una persona que el empleador disponía su trabajo durante su descanso hebdomadario. Y la gran discusión que se armó es si, si se le consideraba una jornada de 44 horas, como habitualmente la hacía, o 48 horas de la legal. No tenemos muchos datos en ese ejercicio. No sabemos qué convenio colectivo de trabajo es, qué cantidad de horas dispone el convenio colectivo de trabajo. Lo que sabemos por el enunciado es que habitualmente trabajaba de lunes a viernes 8 horas y sábados 4 horas. Decía aparte que era un trabajador de un estudio jurídico, un estudio contable, no recuerdo qué era. Por lo tanto, era el trabajo habitual de él. Ninguna de las posiciones de los profesores estaba del todo errada. Ambos tenían una posición defendible. Uno mantiene la posición de que hace valer la jornada legal de 48 horas, suponiendo que para ese convenio colectivo de trabajo de ese empleado, de ese trabajador, sea 8 horas la jornada legal. Entonces hace valer la jornada de trabajo de 8 horas. El otro profesor hace valer la jornada convencional por haber dicho que si en el acuerdo de partes y por una norma más favorable, que en este caso sería el contrato de trabajo firmado por las partes o no firmado, porque puede ser informal, no hace falta que sea por escrito, las horas pactadas, conveniadas, eran de 44 semanas. Toda la discusión era por eso. Pero no era nada raro. Que en resumidas cuentas, cuando ustedes vayan a liquidar, ustedes tienen que resolver ese inconveniente. Así como algún día, porque yo sé que ahora el mayor problema que se les plantea es, ¿cómo hago de parcial? Somos 44, somos 48. ¿Qué me dice uno? ¿Qué me dice el otro? Pónganse de acuerdo. ¿Qué quieren que haga yo? Quiero aprobar. Es lógico. ¿Qué le dijo la profesora? Fundamenten. ¿Cómo fundamento yo? Tomo 40, o sea, tampoco ilógico. Tampoco voy a decir la relación de 42 horas porque se me ocurrió y salió de la galera. En este ejercicio, si fuera un ejercicio evaluado, las posibilidades son 44 o 48. Quien toma 44 lo fundamenta en una jornada convencional. Quien toma 48 lo fundamenta en una jornada legal, suponiendo que esa sea de 8 horas. ¿Estamos? Profe, si ponemos 44, por ejemplo, podemos justificar lo que es la jornada convencional y que sería según los principios del derecho laboral, tomándolo como la más favorable para el trabajador, y sería suficiente. Exactamente, Romina. Exactamente. Y yo, en realidad, después de todo este planteo que 44, que 48, que en realidad el kit de la cuestión está como los fundamentos, les vuelvo a comentar, y yo particularmente, como le explicaba a algunos alumnos por privado cuando charlábamos, como liquidadora, como asesora laboral, como que sea, obviamente que siempre voy a hacerlo a favor de quién. Del empleador. Del empleador. Perdón, del trabajador, perdón, Vanessa, del trabajador. Si el empleador me paga, yo voy a defender los derechos del empleador, porque el empleador es mi cliente. El empleador es mi cliente. Pero también sé que las leyes, la normativa laboral, siempre es a favor del trabajador. Vuelvo a repetir el principio supremo del derecho laboral, indubio pro operario. Entonces, para mí,
no hay ninguna duda de que siempre está a favor del trabajador. Si él venía trabajando, imagínense ustedes trabajando habitualmente de lunes a viernes 8 horas y el sábado solamente el mediodía. Y su empleador le dice, venga a trabajar a la tarde. ¿No lo consideran ustedes un trabajo extra? ¿Cómo consideran ustedes? Eso sería un trabajo, una hora extra al 100%. Al 100%. Pero ¿lo consideran extra ustedes si fueran trabajadores? Aquellos que hoy en día están trabajando y les dicen que vengan, supongamos que tienen una jornada habitual menor a 48, ¿no lo considerarían extra? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno, muy bien. Yo también consideraría extra, que habitualmente no trabajo. ¿Estamos? El problema, en realidad, Profe, una pregunta. sí, ¿Es 100% aunque sea día normal? ¿O es 100% cuando es feriado o sábado después de las 13 o domingo? claro, porque el sábado después de las 13. Claro, pero si sería de lunes a viernes el 50% nomás la hora extra. Claro, horas extra 5. Bien, ahora, ya que tocaron el tema, tenía preparado para ustedes, ya no es importante resolver si es 44 o 48. Resolvamos cuánto le vamos a pagar. Entonces quiero que piensen conmigo cuánto le vamos a pagar, supongamos, en este caso que yo les voy a compartir. Si se quiere compartir. ¡Ay! ¿Lo ven? ¿No es cierto? Bueno, ¿qué pago? Porque toda la discusión fue, y el ejercicio se trataba, era cuántas horas si hizo o no hizo horas extras. Bueno, suponiendo que haya hecho horas extras, ¿cómo le voy a pagar las horas extras? Miren lo que yo les puse a crear un ejemplo. Supongamos que tengo un sueldo básico, bonificación por antigüedad o un adicional por antigüedad y adicional por presentismo. ¿Qué hago primero? La sumatoria de todo el concepto, profe. Hay que sacar el valor hora, profe. La sumatoria. Habría que calcular el valor hora, profe. Sí, hay que calcular el valor hora, pero ¿qué hago primero para calcular el valor hora? Sumo los tres conceptos. Los tres conceptos. Sí, profe. ¿Todos están de acuerdo? Suponiendo siempre que el presentismo sea habitual, profe. Ah, ¿y es habitual el presentismo? No, profe. Ah, La planilla de que se haga a fin de mes sería de acuerdo a la asistencia del personal. claro, si falta, no lo tiene. Ahora, si falta, ¿pierde antigüedad? Sí, profe. Si falta, ¿pierde la antigüedad? No. No, profe, no. No. ¿Y si falta, pierde el presentismo? Sí, claro. Esa es la cantidad de días. En realidad depende. Claro, depende de la cantidad de días que faltó. Pero Exacto, bueno, depende de los días que motivo. faltó. Supongamos que faltó de forma injustificada. ¿Pierde el presentismo? En ese supuesto, sí. Claro, pero lo que quiero mostrarle a ustedes que es un concepto no permanente. Si nos falta, lo goza. Si falta, no lo gozan.
¿Estamos? Y entonces, ¿qué hago primero? Determino la base de cálculo. Determino la base de cálculo. ¿Cuál sería para vos, Ani? Básico más antigüedad. Perfecto. Básico más antigüedad. Básico más antigüedad. Fíjense lo que dice. Profe, ¿puede agrandar la pantalla con el zoom de la planilla de Excel? ¿Cómo no? Uy, Gracias, profe. sí, pero ahí se pierde la mitad de lo que pongo. ¿Ahí ven? Sí, profe. Ese es perfecto. Básico más antigüedad. Determiné la base. No se olviden que estoy en el caso de Ainace, ¿eh? No se olviden que estoy en el caso de Ainace. Una vez determinada la base, tengo que calcular las horas. Y para calcular las horas, ¿qué hago? Vamos, somos... Me fijo en el tipo de actividad. Hay 3 criterios, digamos. Bueno, ¿para qué miras la actividad, Carlos? Para determinar la jornada laboral. Bien, la jornada laboral. Para vos, ¿qué criterio aplicarías? 48 horas. ¿El de 48 horas? Sí. ¿Están de acuerdo con el compañero? No. Muy bien. ¿Por qué no? Estarían de 44 horas, digamos. Exacto. ¿No dijimos que trabajaba 44 horas? Entonces, ¿por qué voy a calcularle las horas extra, el valor de la hora, con una jornada de 48? ¿Cuáles son las 3 posibilidades que tengo? A ver, cuéntenme. Recién las vimos. Vamos una por una. Una posibilidad que sería... La normal. La normal. Un criterio del restrictivo, ¿cuál era ese? Mensual. Sacando un promedio de las horas. Horas extras. Bien. ¿Qué pondrías, por ejemplo, en este caso? ¿Cuál es el promedio de horas? Rapidito que se me va la hora. Piensen. Rápido, tiren. Ani, Horas efectivamente trabajadas, ¿cuánto trabajaba? 44 horas. 44 horas por semana. Por 4, ¿cuánto da? 176 horas, profe. 172 puede ser. ¿O 176? 176. Bien. 176. 176. Ese es el criterio restrictivo. En este caso, trabajaba 44 horas. ¿Cuál sería el otro criterio que aplicaría ante el compañero? De aplicar el convenio colectivo de trabajo. ¿Recuerdan o no? El criterio global. Global. Bien. ¿Y el otro criterio? El vacacional. Vacacional. Bien. En definitiva, mis denominadores serían 176, 192 o 200. ¿Sí? Hoy les decía, el criterio para determinar la cantidad de horas dependerá de cada caso. Si yo tengo este trabajador que no tiene una jornada normal de 48 horas semanales, ¿cuál criterio me considero que es más apropiado para él? Lo vuelvo a preguntar. La restrictiva, profe. La restrictiva. Uy, qué mal que escribí restrictiva. Está mal escrito. La restrictiva, exactamente. Sí, señor. Fíjense ustedes que el valor de la hora, porque ahora hago, es mi cantidad
de horas mensuales, cantidad de horas mensuales según cada método. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es dividir la remuneración base dividido esto. Remuneración base dividido esto. Remuneración base dividido esto. Y me da el valor hora. ¿Estamos? Y según cada valor hora, yo lo voy a incrementar al 50 o al 100%, según esté calculando horas extras simples, horas extras dobles. Entonces, en este ejercicio de Ernesto Aynace, además de discutir si son 44 o 48, hay que recordar y practicar cómo se le va a liquidar y ser coherente. ¿A qué hablo con ser coherente? Y esos son a veces los errores de los parciales. Cuando me dicen, pero yo calculé dividido 200. Ok, pero en este caso no correspondía a 200. Y es un trabajador que está teniendo una jornada de 44 horas semanales. Ni que hablar cuando hay a veces en la evaluación un trabajo de media jornada de 4 horas. ¿Cómo no van a considerar 4 horas? ¿Cómo van a calcular el valor hora tomando siempre 8? Eso es lo que quería marcarle con este ejercicio. No es siempre 8, no es siempre dividido 200. Depende cada caso. Depende cada caso que hay que analizar. Fíjense que si yo hubiera tomado en este caso tanto la determinación global como la determinación vacacional, ninguna de las dos me estaba diciendo la realidad de este trabajador, que habitualmente labora 44 horas por semana. ¿Estamos? Eso es lo importante. ¿Saber cuánto le voy a pagar? ¿Alguna pregunta? Mientras voy poniendo la diapositiva, ¿alguna pregunta? Claro, profe, o sea, se justificaría por el principio que usted no había dicho que era induido pro operario, digamos, en ese caso. Claro. Siempre es así. Siempre es a favor del trabajador. Bueno, seguimos y participen, porque seguimos con los calculitos. Seguimos calculando. Este caso del jornal, cuéntenme a ver. Si el jornal de 8 horas, un jornal de 8 horas, percibía 1.000 pesos por jornal. Se le suma presentismo y se le suma productividad solo para el mes de abril. ¿Cuál es el valor hora para calcular horas extras? ¿1.000, 1.200 o 1.300? 1000. Solo el jornal básico, profe. Mi ejemplo está mal, ¿eh? Disculpen. ¿Por qué puse presentismo y tendría que haber puesto antigüedad? Disculpen. ¿Quieren corregirlo, por favor? Porque no les va a coincidir. Donde dice presentismo, pongan antigüedad. Entonces, suponiendo que sea antigüedad 20%, el valor de la hora es 1.000 más, o sea, quise poner uno fijo y uno variable y me equivoqué. ¿Estamos? Tomando 1.200 como valor base, lo divido por 8 para determinar el valor hora. Y allí le aplico el aditamento de un 50% o un 100% más, multiplicado por la cantidad de horas extras realizadas. Voy a cambiar ya
esto porque no quiero que quede mal. ¿Me esperan un minuto? Sí, profesora. ¿Así? ¿Estamos? ¿Quedó claro? Bien, los que no hablan se mutean, por favor, porque se escucha como un eco. Cuando van a hablar, me encanta que hablen. Cuando hablan, habilitan su micrófono. ¿Estamos, Ani? Bien, sigamos rapidísimo. Vamos a un mensualizado. El promedio mensual, según el convenio colectivo de trabajo, es de 24 días, 8 horas por día. 24 días trabajados o laborados, 8 horas por día. Entonces, de acuerdo, aplicando el criterio global, tengo 192 horas mensuales. Ahora, díganme la base. Sueldo, 50.000 pesos. Comisiones variables los últimos 6 meses, 3.000. ¿Cuál es la base? El básico. Básico, dice uno. ¿Quién más? Más las comisiones, profe. Bien, ¿por qué más las comisiones? Porque por más que sean bajas, siempre las va a tener. Digamos, como es, o sea, un mes puede vender poco, otro mes puede vender más, supongamos, y entonces siempre va a estar. Bien, porque Ricardo, completo tu idea. En principio porque sería una remuneración variable, que es lo que vos querés decir, siempre va a tener un poco más, un poco menos, lo cual hay que determinar un promedio. Sí, eso quise decir. Bien, y lo que tienen que tener en cuenta para saber si es habitual o no es habitual un concepto, es que se liquide más de 6 meses en el año. Por eso en este caso hice el promedio últimos 6 meses para que se den cuenta que se viene liquidando todos los meses. Entonces, tengo remuneración fija y tengo remuneración variable. La base se compone de la remuneración fija más el promedio de los últimos 6 meses de la remuneración variable. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces la base sería 53 y de si los 53.000 pesos, como estoy bajo el criterio global, lo divido por 192, que decía aquí, y ahí determino el valor hora. Le adiciono el 50% en este caso, le adiciono el 100% en este caso, y tengo los resultados. ¿Estamos? Dos ejemplos muy sencillos. Pero vieron cómo variamos un poco y tenemos que analizar. Muy bien. Vamos ahora rápidamente a lo que es feriado. Ya lo habrán visto ustedes también los feriados. Yo voy a ir puntualizando algunas cosas del tema de feriado. Aquí está expuesto los están enunciados los artículos a leer de la Ley de Contrato de Trabajo referidos a el feriado. El feriado puede ser, como ya vieron varias veces, trabajado o no trabajado. ¿Se paga el feriado? La ley dispone que el feriado se abona. ¿Cómo vamos a pagar el feriado? Y fíjense lo que dice la ley en el artículo 169. Se paga y nos remite feriado. En principio habla del feriado no trabajado, remitiéndonos al artículo 155, que se refiere al cálculo de vacaciones. Por lo tanto, el feriado tiene
un cálculo similar a las vacaciones. ¿Y cómo se calcula el feriado? Depende si el trabajador es mensualizado, formalizado, a destajo o con remuneración variable. Y ahí tenemos lo que dice la ley. Si es mensualizado, dividido por 25. Si es jornal, el valor del jornal va a ser el valor del feriado. Si es a destajo, el promedio de los últimos 6 días anteriores al feriado. Y si es variable, el promedio de los últimos 30 días anteriores al feriado. ¿Qué protege la ley? ¿Qué protegieron los legisladores? Que una persona, por ejemplo, que trabaja con remuneración variable, no se vea perjudicado por un día de feriado, porque ese día de feriado no produce, por lo tanto, no cobraría su remuneración variable. Entonces la ley dice, si es variable, si él cobra remuneración variable, el día feriado va a cobrar el promedio de los últimos 30 días anteriores al feriado, como día feriado. Y así en cada uno de los casos que recién le describí. Si trabaja ese día, la ley menciona en el artículo 166 que percibirá como un día más. La remuneración normal más una cantidad igual. Así se va a percibir el día feriado. Fíjense que el cálculo no es lo mismo que horas extras. Horas extras tiene un aditamento de un 50 o de un 100%. Trabajar un día feriado no vale lo mismo que trabajar horas extras. ¿Qué dirían ustedes? ¿Trabajar feriado o trabajar horas extras? Feriado. Feriado, profe. ¿Epa? Yo elegiría horas extras. Yo también. Bien, ¿por qué? Porque el cobro es mayor. Claro. Porque va con un aditamento. Mi hora extra vale o 50% más o 100% más. Ojito, ¿eh? Tienen que hacer calculitos. Bien. ¿Qué tenemos que ver ahora? Ya sabemos más o menos lo que dice la ley. ¿Qué tenemos que ver ahora para saber cómo calcular un día feriado? La base de cálculo, profe. La base de cálculo, exactamente, Liliana. La base de cálculo va a estar integrada, según lo que menciona el artículo 169, por todas las remuneraciones ordinarias, extraordinarias, bonificación por antigüedad y otras accesorias. Por todas. Fíjense que este artículo, en realidad el 155, porque el 169 nos remite al 155, cambia la base de cálculo. Base de cálculo de horas extras, remuneración habitual más adicionales permanentes. Base de cálculo de feriado, todo. Remuneración ordinaria, extraordinaria, adicionales, todo. Eso es lo primero que tienen que distinguir. Base de cálculo de uno y base de cálculo del otro. Yo calculo a través de lo que es el plus feriado. ¿Alguno de ustedes aprendió a calcular como plus feriado? ¿Cómo están aprendiendo ustedes en los ejercicios prácticos? Como plus feriado, profe. Como Dos formas nos mostraron, profe. ¿Cómo? Dos formas nos mostraron. Pero sí estamos trabajando más con plus feriado. Con plus feriado. ¿Por qué plus feriado? Y después vamos a ver plus vacaciones, que es exactamente igual, porque es más fácil y más práctico al momento de liquidar. ¿Sí?
Y para trabajar con plus feriado, vamos a ver que el valor del feriado, este feriado no laborado, que hoy lo veíamos aquí, este feriado no laborado, este feriado no laborado dividido 25, da lo mismo que adicionar un 20% al valor normal. Y vamos a ver el ejemplo. Si yo tengo una remuneración de 30.000 pesos y voy a liquidar el feriado del día 2 de abril, ¿cuánto es el valor del día normal? 30.000 dividido 30. ¿Sí? Acá no hay quincenas. Sí, profe. 1.000 pesos. 1.000 pesos. Ese es el valor del día normal. Como tenemos un feriado no trabajado, este feriado trabajado. El feriado trabajado decía que percibía el mismo valor. Entonces, percibe 30.000 pesos más 1.000 pesos por el feriado, va a cobrar en el mes de abril 31.000 pesos si trabaja el feriado. Vamos a ver ahora si no trabajó. Feriado no trabajado. El mismo caso. 30.000 a sueldo, el feriado del 2 de abril no trabajó. ¿Qué decía la ley que teníamos que hacer? El feriado no laborado vale para el mensualizado la remuneración, ¿cuánto? Dividido 25. Dividido 25, perfecto. Entonces hago, el día normal era dividido 30, el día feriado dividido 25. Y fíjense en este ejemplo cómo aparece que el valor del feriado, al dividirlo por 25, vale un 20% más que el valor normal. Por eso se lo liquida como plus. Porque si yo tengo que liquidar sin el plus, tengo que liquidar 29 días normales y un día con valor feriado. Como está el cálculo aquí abajo. 29.000 pesos normales por 29 días y el valor de un feriado 1.200, lo que me da 30.200. Voy a cobrar más en el mes de abril por haber un feriado, porque habitualmente o comúnmente se cobraba 30.000, suponiendo una remuneración de 30. Vuelvo a repetir la base de esos 30, todos los conceptos ordinarios, extraordinarios y adicionales y demás, porque así es la base para lo que es feriado. Entonces, demostrado acá que el valor del feriado es un 20% mayor que el valor normal, es fácil aplicar directamente el plus. Entonces, tengo dos feriados, determino el valor día normal, y le aplico el 20% o calculo el 20% y esa es mi adicional plus feriado por cada día feriado no laborable que tenga que pagar. ¿Se entendió? Sí, profe. Seguro, a ver, ¿cuántos estamos hoy? Como 100 y pico. Sí, profe, se entiende. ¿Entendieron? Sí, profe, se entiende. Pregunten ahora. A ver, Carlos. ¿Te escucho? La pregunta es... No, dije que sí, se entiende muy bien. Se entendió. Profe, entonces, ¿cuánto cobraría por si es que no trabajó el feriado, digamos? Si no trabajó, Sí. yo le liquido el sueldo, 30.000 pesos, más un plus feriado por un feriado, el 2 de abril, que voy a determinar el plus feriado haciendo esta fórmula.
sacando el valor día, al valor día le saco el 20%, y entonces le voy a liquidar todo lo que, los conceptos que componían ese 30.000 pesos, básico, antigüedad, presentismo, todo, 30.000, y otro concepto más que va a decir plus feriado, 200 pesos. En total, tengo que pagarle 30.200, lo que figuraba aquí. Si hubiera trabajado, era el caso anterior. En lugar de cobrar 30.200, cobraba ¿cuánto? 31.000. Si hubiera trabajado. Porque si hubiera trabajado, se le paga como un día más. Está, gracias. Bien. Muy bien. Vamos a hablar ahora de los descansos. Tipos de descansos existen. Hablar. Voy a hacer un recordatorio para ustedes de los descansos. Existía el descanso entre jornadas de 12 horas, el descanso semanal o hebdomadario de 36 horas, que son un día entero más las 12 horas entre jornadas, y acá que habla, que si no le otorgo el descanso, el famoso ejercicio de Ignacio, si no le otorgo el descanso semanal, tengo que otorgarle un franco compensatorio equivalente al descanso no gozado. Eso establece el artículo 207. Y si no se le otorga en la semana siguiente haberlo ocupado durante su descanso, le tengo que otorgar un franco compensatorio. Si no le otorgo el franco compensatorio, voy a ser pasible como empleador de una multa, porque el trabajador va a notificar al empleador que se va a tomar su descanso, él mismo, per se. Él dice, usted no me notificó que ella podía tomar durante la semana siguiente. Bueno, pues esta semana subsiguiente yo me tomo mi franco compensatorio, y además corresponde una multa equivalente al sueldo del día, con un 100% de recargo. Eso sería como liquidarle 8 horas extras dobles. Si trabajó 8 horas extras, 8 horas el franco, 8 horas extras dobles. Bueno, Profe, no sé, sí. profe, el término de horas extras doble, ¿significa pagarle 2 veces el valor del día? ¿O significa otra cosa? No, significa, o sea, volvemos a las horas extras, que teníamos simples y dobles. Primero determinamos el valor hora. Ese valor hora va a tener un incremento del 50%. Si el valor hora le dio 1.000, la hora extra simple va a valer 1.500, un 50% más. Si la hora vale 1.000, la hora extra doble va a valer 2.000. ¿Sí? Perfecto, Un 100% gracias. más. 100% más. En el caso de la multa por la omisión del tratamiento del gasto compensatorio, lo que dice la ley es que se le va tiene que abonar el salario con un recargo del 100%. Con lo que yo les comento a ustedes, como para que lo recuerden, como una regla mnemotécnica, es que es como si fuera horas extras, al 100%. Así establece la multa por la falta de otorgamiento. ¿Ani se entendió? Sí, profe. Bien. Profe, ¿me escucha? ¿Alguien más? Profe, ¿me escucha?
Mutéense cuando no están hablando, porque me aparece en la pantalla como que alguien habla. Bien. Profe, como que alguien quiere hablar, pero se le escucha muy bajito. Sí, yo no sé si está Sí, muteado. una chica Florencia es que quiere hablar, pero no se escucha nada. Que hable, total, yo estoy lejos y virtual, no le voy a hacer nada. No la voy a comer. A ver, ¿quién quiere preguntar algo? Sí, la verdad que acá no veo. Bueno, muteate a alguien. Cuando no hablas, vos muteate. Bien. Sigamos. Estábamos hablando de descanso y vamos al mejor descanso de la relación laboral, que son las vacaciones, ¿sí? El descanso legal correspondiente a el descanso anual en concepto de vacaciones. La cantidad de días de vacaciones, acá tenemos que recordar varias cosas. En principio, la cantidad de días. La cantidad de días que le corresponde a cada trabajador para gozar de sus vacaciones dependerá de su antigüedad. ¿Cómo cuento la antigüedad? La antigüedad la cuento por año calendario, no por año aniversario. Esto quiere decir que voy a determinar la cantidad de antigüedad que tiene siempre al 31 de diciembre de cada año. Yo le voy a otorgar las vacaciones en el mes de febrero del año 2021, teniendo en cuenta la antigüedad del trabajador a diciembre del 2020, siempre por año calendario. Puede suceder un cambio de antigüedad justamente en el mes de enero. Supónganse que cambia de antigüedad en el mes de enero. Las vacaciones, si les voy a otorgar, bajo este ejemplo, en febrero, no tengo que tener en cuenta la antigüedad de ese momento, sino la antigüedad al 31 de diciembre del 2020. Bien. ¿Qué puede pasar si ese trabajador no cumple o no trabaja la mitad de los días hábiles del año? ¿Por qué motivo? Porque tuvo licencia por maternidad o licencia por enfermedad, o es un ingresante nuevo, o lo que sea, que no haya podido trabajar o no haya cumplido la mitad, con el trabajo de la mitad de los días hábiles del año. En este caso, no se le calcula la totalidad de los días de vacaciones, sino que se determina una proporcionalidad que es un día de vacaciones por cada 20 días de trabajo efectivo. ¿Cuánto es la mitad de los días hábiles del año jurisprudencialmente? 152 días. Sabemos que el año tiene 365 días, pero acá estamos hablando de días hábiles. Por lo tanto, sacando los domingos y los feriados, en promedio tenemos 152 días hábiles. La mitad, perdón, sería 152 días hábiles del año. Feriados más, feriados menos, da aproximadamente eso. En cuanto a la época del otorgamiento, se puede, o el trabajador puede, gozar de sus vacaciones en una época del año que va desde el 1 de octubre al 30 de abril. Acá vuelvo a hacer mención a el cómputo de la antigüedad según el criterio de año calendario. Porque aunque él salga el 1 de octubre, o el 15 de octubre, o el 30 de octubre de vacaciones, correspondientes, supónganse, al año 2020, la antigüedad computable para determinar la cantidad de días va a ser siempre el 31/12.
de cada año. En este caso, para ejemplificar, supongamos que él cambió de antigüedad el 15 de diciembre y salió de vacaciones el 30 de octubre. Pero yo tengo que considerar la antigüedad que va a tener después del 15 de diciembre para determinar la cantidad de días de vacaciones que va a gozar ese trabajador. ¿Estamos? Y en cuanto a la retribución, ya lo hablé para feriado. Base de cálculo, todos los conceptos ordinarios y extraordinarios. Todos los conceptos. Y el tema del 155, que nos remite a ese artículo, que nos va a hablar de que dependerá si el trabajador es mensualizado, jornalizado, si percibe remuneraciones variables o está remunerado por pieza o producción o destaque. Bueno, en cuanto a lo que es vacaciones anuales, ¿alguna pregunta? A ver, me dice Lorena, lo del año calendario para el cálculo de antigüedad. La bonificación por antigüedad es por año aniversario, Lorena. O sea, la bonificación por antigüedad es como si fuera nuestro cumpleaños. Trabajé un año, cumplí un año en el trabajo, me dan como un premio denominado bonificación por antigüedad. Ingresé el 1 de abril, al siguiente 1 de abril de transcurrido un año, celebro mi cumpleaños de haber ingresado a trabajar con una bonificación por antigüedad. Pero las vacaciones se toma en cuenta qué antigüedad tiene al 31 de diciembre de cada año. Si bien alguna bibliografía ustedes van a ver que dice año calendario, año aniversario, pero hay que unificar porque no podemos a un trabajador calcularle de una manera y a otro otra. Entonces, lo de usos y costumbres es siempre determinar las vacaciones en función al año calendario. Y le estuve dando ejemplos de qué hay que tener en cuenta, porque cuando decimos año calendario, tenemos que tener en cuenta qué cantidad de años de antigüedad tiene al 31 de diciembre de cada año para determinar si le corresponden 14 días, 21, 28 o lo que sea en función a esa antigüedad. Ah, tengo muchos en el chat. A ver, ¿qué más? Profe, caso es que considera un día de vacación por cada 20 trabajadores. Cuando tiene una antigüedad menor a 6 meses, no es simplemente menor a 6 meses, es no haber trabajado la mitad de los días hábiles del año. Generalmente, si trabajó menos de 6 meses, no trabajó la mitad de los días hábiles del año. Pero no porque haya trabajado menos de la mitad del año, se dé solamente. Como les decía, hay casos en que pudo haber tenido una licencia por por enfermedad prolongada, una maternidad y el periodo de excedencia. Entonces, si no trabajó la mitad de los días hábiles del año, tengan en cuenta que la proporción se va a hacer un día de vacaciones por cada 20 de trabajo efectivo. Anabela, espero que se haya entendido. Y a ver, Lorena, ¿entendía al parecer? Bien. Cualquier cosa me preguntan. Profe, entonces si trabajó menos de la mitad de los días hábiles, ¿sería proporcional las vacaciones? ¿O cómo sería? Sí, si trabajó menos. ¿Eso me estás preguntando? Sí, profe. A ver quién le quiere responder a la compañera.
Profe, sí escuché. Creo que era, profe, un día cada 20 días trabajados efectivamente. Si trabajó menos de la mitad de los días hábiles, ahí te están contestando, es un día de vacaciones por cada 20 trabajados. Es lo que acabamos de comentar. Profe, ¿Sí? y el parámetro para nosotros basarnos sería los 152 días, digamos. Sí. Si trabajó 153 se considera un año completo. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Ah, está, perfecto. Hay años que tienen más feriados que otros. Incluso a veces ponen los llamados feriados puentes y demás, que esta ecuación de 152 días no daría menos, porque hay más feriados. Pero en promedio son 305 los días hábiles del año, 305, que la mitad serían 152 aproximadamente. Bien. Cabe recordar que existen también las denominadas licencias especiales, dispuestas por el artículo 158 de la ley y también en cada convenio colectivo de trabajo. Estas licencias especiales, por algún determinado acontecimiento que la propia ley menciona, con los convenios colectivos de trabajo, puede ser, por ejemplo, el nacimiento del hijo, el matrimonio, fallecimiento de sus cargas de familia, sus padres, su cónyuge, sus hijos. Y por cada uno de estos acontecimientos o hechos le corresponde una determinada cantidad de días de licencia. Que ustedes verán ahí que la ley menciona, por ejemplo, 2 días por nacimiento de hijo, 10 días por matrimonio. Por ejemplo, este de nacimiento de hijos de 2 días es el famoso tiempo o plazo que se quería prolongar por un proyecto de ley que está en el Senado, por cuanto obviamente que estamos hablando de la licencia de 2 días para el padre, porque la madre tiene la licencia de 90 días, la madre trabajadora. El padre gozaría de 2 días de licencia, que como les decía, hay un proyecto de ampliarlo como mínimo a 30 días para que el padre acompañe a la madre en el momento de los primeros días de vida del niño, del recién nacido, ¿sí? Entonces, como tanto se brega por y hoy ya no es como era antes, que los varones no participaban, los padres no participaban de lo que sería el cuidado de los niños, hoy están mucho más activos, gracias a Dios, la mentalidad ha cambiado, entonces también se propicia incrementar la cantidad de días de licencia para los papás. Bueno, lo importante de todo esto, amén de que ustedes chicos, estudiantes, varones, tendrán más días de licencia, es que los días dispuestos por licencias especiales se calculan de la misma manera que los de vacaciones. La forma de calcular también va la remuneración base de cálculo dividido 25 para el caso de un remunerado, por ejemplo. Entonces, los días de vacaciones se calculan bajo las mismas condiciones que la licencia anual. Como les expliqué del feriado, con ese plus, de la misma manera se aplica para vacaciones. Para darles un ejemplo, tengo un trabajador al que le tengo que otorgar 14 días de vacaciones, porque es un trabajador con una antigüedad menor a 5 años y demás. Si yo le liquido sin el plus, y además, teniendo en cuenta, que no mencioné hoy, y lo acoto en este momento, que el importe de las vacaciones se paga en forma previa,
al goce, entonces, si yo le liquido a ese trabajador, yo le tengo que liquidar, supónganse, el mes de trabajo y luego 14 días de vacaciones de forma previa. Al terminar ese mes que tuvo 14 días de vacaciones, solamente le tengo que liquidar 16 días. Con lo cual, me gusta a veces contar como ejemplo por qué he elegido yo, he optado yo por liquidar con plus. Me ha pasado con un trabajador de mucha antigüedad que tenía 30 y pico de días de vacaciones, 35 creo que es la última escala. Cuando él salió de vacaciones, cuando yo todavía no liquidaba con plus, cuando él salió de vacaciones, el día previo a que salga de vacaciones, le liquido los 35, ayúdenme ustedes con los días, porque no me acuerdo si 35. Le liquido los 35 días de vacaciones, o sea, le liquidé un mes y 5 días. Salió muchacho de la vida, porque él, supóngase, el 1 de febrero, cobró enero y 35 días de vacaciones. Lleno de plata, se fue feliz. Cuando terminó febrero, y no había ningún indicio de su sueldo, me dijo, contadora, ¿y mi sueldo? Y yo le dije, ya se lo pagaron. 35 días de vacaciones. Con lo cual el pobre hombre quedó pedaleando hasta fines de marzo, cuando pudo cobrar el mes de marzo. Porque él no se dio cuenta de que ese adelanto de las vacaciones le significaba que él no cobre nada a fin de febrero. Entonces yo aprendí, para no perjudicar, o sea, el cálculo estaba correcto, nada más que esa persona no dimensionó lo que iba a suceder por haber cobrado todos los días de vacaciones. Entonces a partir de ahí dije, voy a liquidar por plus. Entonces con el plus yo liquido el mes completo y el plus, o sea, el adicional de los días de vacaciones, por los 35 días, por los 14 días, por los 21 días. No sé si se logró entender con el ejemplo que les di, que es de la vida misma y de la vida real, y así aprendí y así tomé mi decisión, digamos, o mejor dicho, entendí que la mejor opción es hacerlo por plus vacacional y no bajo la otra modalidad de liquidar vacaciones. Por eso lo cuento como experiencia para que ustedes sepan y que todo tiene un motivo, un porqué. ¿Sí? Siempre las decisiones que tomamos tienen que ser en función a algo que nos aconteció o alguna experiencia vivida. Bien, sigo. Vamos al tema, tengo unos minutos, más o menos 15, 16 minutos para hablar de lo que es la ruptura laboral. Bien, formas de extinguir la relación laboral. La relación laboral la puede extinguir tanto el empleado como el empleador, o por decisión del empleado o decisión del empleado. ¿Cuáles son las formas de extinguir por decisión del empleado? Cuando éste renuncia, cuando abandona su empleo, en los casos de incapacidad total, por fallecimiento, porque se siente injuriado y por lo tanto abandona el empleo, o en los casos de jubilación. Y por decisión tomada por el empleador, se puede extinguir el contrato laboral por un despido con causa, sin causa, por causal de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, por quiebra, por fallecimiento del empleador o por transferencia del fondo de comercio. Vamos a tratar de ver ahora algunas de ellas, como por ejemplo estas que son por voluntad del trabajador o causas ajenas que afecten al mismo. Y tenemos el caso de la renuncia, cuando el trabajador comunica al empleador
que renuncie a su puesto de trabajo y por lo tanto, como es su decisión, esto no lleva ningún tipo de indemnización. ¿Cuál va a ser la liquidación final que voy a determinar para este trabajador que renuncia? Quiero que me cuenten todos. ¿Qué concepto va a incluir su liquidación final? Háblenme o chateen. Sí, profe, sería el sueldo que le corresponde más proporcional de vacaciones y la antigüedad y lo que le correspondería del proporcional de SAC. Bien, perfecto, Viviana. Recuerden que cualquiera sea el motivo, siempre hay que liquidar SAC proporcional y vacaciones proporcionales. Y el sueldo proporcional a los días trabajados, obviamente. Bien, ¿qué pasaría si él abandona? ¿Qué pasa si cuando el trabajador abandona? ¿Qué quiere decir abandona? De repente el trabajador no viene a trabajar sin causa aparente, no aparece, no notifica ningún tipo de enfermedad, nada. Entonces se presume que hizo abandono del trabajo. ¿Estamos? En este caso sería como una renuncia tácita, porque el trabajador no viene más a la empresa. El problema es que en los casos de abandono, el empleador debe insistir al trabajador que se reintegre. ¿Sabían eso o no? Sí, profe, lo tiene que intimar con una carta, documento, con algo para que se... Muy bien, lo tiene que intimar con un telegrama, diciéndole, usted ha inasistido a su lugar de trabajo. Intímole por el plazo de 48 horas, no menos de 48 horas, a reintegrarse o se lo dará por, o se entenderá abandono de trabajo. O sea, el empleador tiene que intimarlo. Si el trabajador no se reintegra, entonces ahí sí queda eximido de la obligación de pagarle algún tipo de indemnización. La intimación tiene que existir sí o sí. ¿Está? En caso de incapacidad, es aquel caso en que el trabajador está impedido por algún accidente o enfermedad inculpable que tuvo. Por ejemplo, tuvo un accidente laboral o profesional, o tiene una enfermedad inculpable, supongamos diabetes o lo que sea, que le han determinado una incapacidad superior a un 60%, que hace que esa incapacidad sea considerada total y por lo tanto el trabajador no puede continuar trabajando. Aclaro que existen incapacidades parciales, que ahí hay que otorgarle al trabajador otro puesto de trabajo acorde a su nueva capacidad y demás. Si la incapacidad fuera absoluta, total y permanente, corresponde que el empleador le abone una indemnización. ¿Saben qué indemnización le tiene que pagar? Establecida en el artículo 212. Oli, ¿saben qué indemnización? Es Ya va a incapacidad. depender de la incapacidad si es relativa o absoluta. Porque ahí Sí, va a estamos derivar hablando de absoluta, porque se extingue la relación de trabajo, Osvaldo, bajo el presupuesto de que es una incapacidad absoluta porque se extingue la relación de trabajo. Y entonces, Me parece que era el 25% del 245, ¿puede ser, profe? Artículo La del 245, profe. Una igual al artículo 245. muy bien las chicas, muy bien las chicas. La del 245. Hay que tener en cuenta acá que estamos hablando de interrupción de la relación laboral. La incapacidad, la indemnización de un 25% es cuando tuvo una incapacidad parcial
y el empleador no le pudo dar un puesto de trabajo acorde. No hubo opción para darle un puesto de trabajo acorde a su incapacidad. Entonces ahí sí tiene una indemnización menos alta, ¿no? Pero si es una incapacidad total, permanente y produce la extinción de la relación laboral, la indemnización es equivalente a la del 245. En caso de fallecimiento, sí tenemos la indemnización, el 50% de la del 245, porque nos remite el artículo 248 al 50% de la del 245, siempre hablando de antigüedad, ¿no es cierto? Y veamos ahora el caso de despido indirecto, que el trabajador se considere despedido por sentirse injuriado, mencionado en el artículo 246. ¿Qué quiere decir despido indirecto o injuriado? ¿Saben lo que quiere decir injuriado? Despido indirecto serían los casos en el cual el empleador tiene actitudes omisas a la relación laboral, lo cual el empleado puede considerarse despedido sin justa causa. En los casos en que el empleado se puede considerar despedido, sí. El empleador no lo despide, pero él se considera despedido porque se considera injuriado. ¿Qué quiere decir injuriado? Claro, él tendría que justificar que es perjudicado en algo, digamos, por parte del empleador. No escuché todo, hubo como interrupciones en tu... Sí. ¿Falta o disminución de trabajo? ¿Falta o disminución? No, eso no es injuria. Fíjense en la diapositiva. En cuanto a la fama que se hace la persona dentro del trabajo, profe. En cuanto a la forma de... a la imagen, la fama de la persona que tiene dentro de la relación laboral. Algo por ahí vamos. Por ahí vamos, vale. Es una afectación a su buena imagen y honor. Ricardo, ¿qué decías? Es una falta, si la injuria, una falta al buen nombre y honor del trabajador. Exacto. Era parecido a lo que Malvina también decía. Si deja mi imagen en desprestigio. Supónganse que el empleador acusa al trabajador de haber robado. Me faltaron 3 cheques de la caja, y el trabajador dice, yo no te robé. Yo no te robé. Demostrame que yo no te robé, los habrás perdido a los cheques. Entonces, ¿cómo se siente el trabajador? Afectado en su buen nombre y honor, como decía recién Ricardo y Malvinas. Afectados en su seguridad, en su honor o en sus intereses de él propios o de su familia. Entonces, existe despido indirecto cuando el trabajador se considera injuriado. Lo fundamental acá es que exista injuria. Como por ejemplo, los casos en que existen a veces de comentarios que tienen que ver con una discriminación, ya sea política, de género o lo que sea. El trabajador se puede sentir agraviado, injuriado en su honor. Entonces dice, no, yo me siento injuriado, por lo tanto me considero despedido. Y es despido indirecto. Ahora bien, ¿qué indemnización le pesa al empleador? Si todo marcha, digamos, como debería en el juicio, sería un despido sin causa del 245. Vale. Pero como en este caso no fue el empleador el que propició el despido,
no le dijo el empleador está despedido, sino el trabajador se consideró despedido por estar injuriado, corresponden, como decís bien Ricardo, las mismas indemnizaciones del despido sin causa. Mencionadas, o sea, si ustedes van al artículo 246 que está citado ahí, van a ver que el artículo 246 los remite a la indemnización del 232, 233 y 245. O sea, los remite a la misma indemnización. Y por último, en cuanto a la extinción por voluntad del trabajador, tenemos jubilación. Y en el caso de jubilación, otra vez no corresponde el pago de ningún tipo de indemnización, a excepción de el SAC proporcional y las vacaciones no gozadas. ¿Estamos? Vamos a ver ahora la... Sí, profe. ¿Sí? Una pregunta, pero ¿cómo se prueba eso, la injuria, digamos, o basta con lo que lo diga el trabajador? No, con cualquier medio de prueba procesal. Volvemos a los tipos de prueba, tipos de prueba que dispone el Código de Procedimiento, en este caso laboral. ¿Cuál, por ejemplo, es un medio de prueba? ¿Cómo se puede? Puede ser ¿Cómo? testigos. Pericial, documental, testimonial. Testimonial. En este caso de injuria, con una pericia no se va a probar, pero sí la injuria se prueba con testigos. Testimonial. Testimonial. Bien. ¿Estamos? Arrancamos con la extinción por voluntad del empleador. Y la primera causa que podríamos analizar es el llamado despido directo con justa causa. Y en este caso, si fuera un despido con justa causa o cuando es invocado un despido con justa causa, estamos ante la... no se exige el pago de ninguna indemnización. Bien, pero ¿cuándo el empleador, puede despedir a su trabajador fundado en justa causa? ¿Qué quiere decir justa causa? Por ejemplo, profe, si justifica el empleador que realmente esa persona le pudo haber robado los 3 cheques, ¿o no? Muy bien. Y volvemos a qué término que hoy hablábamos. Nada más que ahora se siente agraviado el empleador. ¿Qué término habíamos ocupado hoy? Injuria. Injuriado. Injuria. Entonces, para que exista un despido fundado en justa causa por parte del empleador, tiene que haber existido un acto o hecho realizado por el trabajador que afecte el honor, la seguridad y los intereses del empleador o de su familia. En primer lugar. Puede ser como en el ejemplo que vimos en el anterior del abandono, o sea, lo intimó y nunca le respondió ni se presentó el empleado y de ahí ya tiene la justa causa como para despedirlo. Por ejemplo, en ese caso no lo despide, sino que es abandono de trabajo y no le paga nada porque lo intimó, ¿sí? Pero cuando tengo, por ejemplo, cuando se produce algún hecho que provoca una injuria, cuando que el empleador teme por su seguridad, cuando el trabajador, supongamos que discute en forma muy fervorosa con el empleador. Claro, amenaza a un compañero, puede ser también amenaza a un compañero, va armado el trabajo. Compañero, es agresivo, lo amenaza al empleador, le dice, yo a vos te voy a matar a vos, a tu familia. O sea, el empleador se encuentra en una situación de peligro, peligra su seguridad o su honor o sus intereses
En el caso, por ejemplo, de que me robó el trabajador, tengo pruebas fehacientes de que me robó y demás. En ese caso, la injuria pesa sobre los intereses del empleador. Ya no puedo confiar en ese trabajador, porque me perjudicó en mis intereses. No puedo tener más confianza en él. Entonces, en este caso, invocando ello, se da la causal para que pueda existir un despido fundado en justa causa. Pero además de eso, antes de despedirlo, porque cualquier hecho cometido por el trabajador no necesariamente tiene que terminar en un despido, porque las faltas cometidas por el trabajador tienen que ser graduadas. Hay faltas mayores que producen injuria y hay otras que no. Entonces hablemos de sanciones. Igual esto lo vuelvo a tocar el día martes. Y las sanciones tienen que ser progresivas, o sea, ir en aumento, primero un apercibimiento, luego una suspensión por pocos días, luego una suspensión de haberes y luego el despido. Entonces tienen que ser progresivas, tienen que ser correctivas, lo que tiende es a que se corrija esa actitud del trabajador, oportuna. No puede venir el empleador a decir, yo te voy a sancionar porque el mes pasado vos me llegaste tarde. No, oportuna y contemporánea. Y como hoy decíamos, tener una secuencia según el hecho. Comenzar, si es por ejemplo una tardanza, no puedo suspenderlo por una tardanza. No puedo menos despedirlo. Sí, pero yo lo quiero despedir a este que siempre viene tarde, que son las 9 y está llegando. Está bien, pero tiene que ser progresiva. Si vas a primero, si querés despedirlo porque llegó tarde, primero una sanción, primero un apercibimiento, luego una suspensión. Y si tenemos que ir juntando pruebas en el legajo. Exactamente. Y voy juntando pruebas que, como hoy el compañero preguntaba, ¿y cuáles son las pruebas para demostrar la injuria? Y en este caso, por ejemplo, el empleador va a demostrar que el fundamento para despedirlo con causa, por sentirse injuriado, fue el haber hecho a él, haberlo primero sancionado en forma progresiva y correctiva, y ese trabajador no entró en razón, y siguió llegando tarde, y siguió faltando cosas, su uniforme, o no sé, o diferencias en la caja. Entonces, Hay un principio, perdón que me la moleste, profe, como para acotar nada más. El principio de proporcionalidad de la pena. Pero exactamente, Ricardo, exactamente. ¿Qué es lo que continúa acá? Que lo vamos a ver, la proporcionalidad. ¿Quién me habla? Ay, me quedó un poquito de... Me quedó un poquito de líquido. ¿Melina? Bueno, chicos, el tema es interesante y no terminó aún. Así que el día martes continuamos con eso y si Dios quiere, falta muy poco para terminar la unidad y comenzamos con la unidad número 5. Me despido porque ustedes tienen que ir a hacer sus actividades prácticas. Ya saben, están abiertas las vías de consulta a través del foro. Participen, comenten, sáquense todas sus dudas, que este es el momento. Nadie tiene por qué tener vergüenza de preguntar, aunque sea lo mínimo. Y estamos para ayudarnos. Así que me despido de todos ustedes, que tengan un excelente fin de semana. Dios mediante nos veremos el día martes. Que terminen bien la jornada. Gracias, profe, igualmente. Profe. A todos. Igualmente, hasta luego. Que termine bien su cumple.
Gracias, hasta luego.